Bueno, recordarles a todos que estamos en un tiempo de oración, seguimos orando, creemos que Dios está haciendo cosas maravillosas. Con toda seguridad seguimos confiando que no obstante las dificultades por las cuales atraviesa el mundo, sin embargo Dios se sigue glorificando. Yo soy de aquello que mi fe está conectada en que muchas personas que no conocieron de Jesús en medio de esta pandemia conocieron de Él, bien sea porque partieron o bien sea porque se quedaron, lo que implica que hubo crecimiento en el reino de los cielos. Y por otro lado, aquellos que estaban así un poquito como flojitos, como desconectados, les dio la oportunidad a Dios de conectarse con Él, reconciliarse con Él y vivir una vida que agrada a Dios. Así que la pandemia, si bien muchas veces lamentamos que estén sucediendo cosas como estas a nivel mundial, sin embargo también celebramos, en el buen sentido, parece paradójico, celebramos porque muchos han conocido de Dios y muchos se han reconciliado con Dios. Y eso es producto de la oración. Hemos venido intercediendo, clamándole a Dios para que Dios responda en este tiempo difícil. Y esperamos que esas mutaciones se acaben, ¿cierto? Porque eso de andar mutando ese virus es una cuestión compleja. Uno, que la mutación se acabe. Dos, que el virus también cese su influencia y que el mundo pueda volver a una normalidad, entre comillas, porque el mundo no va a ser igual. Además, no podemos desconocer que estamos frente a las últimas señales que se van cumpliendo cada día y las pestes estaban metidas dentro de esas señales. Entonces, ignorarlo sería pues ser demasiado iluso. Póngase en pie, por favor. Y no se olvide que la tercera semana tenemos una visita aquí especial, ¿cierto? Que tenemos unos expositores muy interesantes que van a estar con nosotros, de mucha experiencia, usados por Dios. Yo quiero que usted entonces tome la mano de la persona que comparte con usted en la casa, su mamá, su esposa, su esposo, su hijo, su hija, yernos, nueras, nietas, nietos, amigos, vecinos. Y si no, pues Dios le puso a alguien al lado, a alguien cercano que usted pueda compartir con él, interactuar en este instante y decirle lo siguiente, dígale, la Biblia no se equivoca. Dígale, la Biblia dice, porque grandes y maravillosas son sus obras, oh Dios Todopoderoso. Dígale entonces, estoy en presencia de una grandeza de Dios, de una maravilla de Dios, de una hermosura de Dios. Dile, te amo en el Señor. Y si es su esposa, la abraza, le da un beso, ¿cierto que sí? Y luego entonces le dice conmigo, te voy a decir algo. Dile, mi fe no está fundada por lo que veo. Diga, no es de vista. Tampoco por lo que siento. Dígale, no es emocional, sino, diga, por lo que creo. Dígale, yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Da un aplauso bien grande, bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer como hoy salvaba, sanaba, liberaba, bendecía. Nunca dejará de serlo. Siéntese, por favor. Estamos hablando en estos días de perder el temor a la muerte. Una muerte que está abrazando a todo el mundo entero. Hay temores de cerca y temores de lejos. Hay temores locales, hay temores nacionales, hay temores internacionales. Pero lo que tiene que ver con los hijos de Dios, hemos dicho que el temor a la muerte debe perderse, porque tenemos una esperanza eterna. Y dos, mientras estemos en este mundo, seguimos vivos, porque Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene un sueño, tiene una visión, algo que hacer en nosotros y a través de nosotros. Y hasta que Dios no lo haga, hasta que Él no cumpla ese plan de Él, ese propósito de Él, ese sueño de Él, seguiremos en este mundo, sirviéndole a Dios. ¿Cierto que sí? Bueno, ya voy a resumir un poquito más los espacios y vamos a hablar en esta tarde sobre el reconocimiento y las decisiones ya de Faraón que influyeron esas decisiones, ese reconocimiento y esas decisiones que tomó, influyeron para el cumplimiento de los sueños que Dios tenía para José.
y a través de él para otras personas más. Y dentro de eso vamos a hablar primero del reconocimiento. Primero, reconoce, o sea, Faraón, reconoce que José depende de Dios. Ahora sí, capítulo 41, versículo 39. ¿Qué es lo primero que reconoce Faraón? Vamos a ver reconocimientos y decisiones. Dentro del reconocimiento, él reconoce que José depende de Dios y lo dice de la siguiente manera. Versículo 39 del capítulo 41 de Génesis. Si no lo han puesto allí, entonces ya está puesto. Dice, y dijo Faraón a José. ¿Quién lo dijo? Faraón le dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y ya la historia la sabemos qué fue lo que Dios le hizo saber. No hay, dice, no hay entendido ni sabio como tú. Mire, no solamente él está reconociendo algo, sino que está concluyendo ese algo. Él está diciendo, la primera cualidad que el faraón mencionó acerca de José es que su dependencia de Dios era evidente. ¿Quién había revelado? Dios, no otro. Había revelado el significado del sueño. Él le había hecho saber todo lo relacionado con el futuro de 14 años. No era el futuro de la humanidad, no era el plan de la humanidad, solo el futuro de 14 años. Y recuerde que usted leyó conmigo esa historia. Sería interesante ver que ojalá nosotros reconozcamos que dependemos de Dios. Mire qué cosa tan preciosa en este tiempo, que nosotros los hijos de Dios podamos reconocer cada día que dependemos de Dios. Dios era el que había dado la interpretación, usted lo sabe, él había revelado el futuro de estos 14 años y la pregunta es la siguiente. Él reúne unos requisitos interesantes en lo que tiene que ver con José, de ser prudente y de ser sabio, de acuerdo a ese texto. O sea, él los reunía. O sea, no solamente está diciendo que él dependía de Dios, sino que a su vez también lo que él sabía, lo que él entendía, venía directamente de Dios, o sea, la prudencia y la sabiduría. Recuerde que él dijo, ve, vas a escoger un varón o un hombre que sea prudente y que sea sabio. Entonces él está conjugando todo. Uno, venía de parte de Dios. Dos, él tenía ya esos requisitos, él tenía esas cualidades. No olvides que tú tienes, que lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Nunca se te olvide. La familia que tienes te la dio Dios. Los bienes materiales que tienes te lo dio Dios. Los conocimientos que tienes, Dios facilitó para que pudieras llegar donde estás. El trabajo que tienes, la profesión que tienes. Nunca olvides, ¿te lo dio quién? Dios. Eso siempre debe ser el reconocimiento que nosotros como hijos de Dios debemos expresar ante los demás. Nosotros dependemos de Dios y lo que tenemos, porque habló de tener, y lo que tenemos también procede del mismo Dios. ¿Me escuché? Que los demás reconozcan, pero una cosa es que tú lo hagas y otra cosa es que otros lo hagan. Ahora encontramos que es Faraón el que está dando testimonio, aquel hombre que no conocía de Dios, aquel que no sabía de Dios. Recuerde que José era un extranjero prisionero y al mismo tiempo esclavo, eso era él. No sé si sería el primer hebreo que llegó a Egipto, no lo sabemos. Lo cierto es que hasta este momento de la historia pareciera que fuera el único hebreo que se encontraba en Egipto. Y él está reconociendo que José dependía ¿de quién? De Dios, que no era el Dios de él. Era un Dios desconocido para Faraón. Y para eso nosotros hoy en día debemos que todo el tiempo poder sembrar e imprimir en la mente y en el corazón de los demás que nosotros dependemos de Dios y a Él sea la gloria. Que nuestras capacidades dependen de Dios, que nuestros conocimientos dependen de Dios, que nuestros bienes materiales dependen de Dios, que las posiciones dependen de Dios. Dios es el Dios de la historia. Él allí está expresando que Dios está por encima de todo, aunque no reconociese a Dios. Es la primera vez por causa de una persona que está evidenciando una dependencia de Dios. Segundo, ignora el pasado de José. Hay un espacio allí que la Biblia se queda como en silencio, pero que es interesante nosotros poder explorarlo. Mire que Faraón
no hace ninguna alusión al pasado de José y no lo menciona. ¿Qué es interesante esto? No dice nada respecto al pasado de José, ni el pasado familiar, ni el pasado inmediato durante los más o menos 13 años, porque a esta altura ya José tiene 30 años. Cuando usted siga leyendo el pasaje, dice que tenía 30 años de edad. 17 estando con el papá, y luego entonces 13 años como prisionero y 13 años como esclavo. 13 años. Y aquí hubo un proceso de la vida que deja de lado a Faraón para mirar a Dios, quién es Dios respecto a nosotros. Faraón ignoró el hecho de que José tenía un pasado cuestionable. Nunca se olvide, José no está saliendo de la cárcel porque lo han declarado inocente. Es que él no está saliendo por eso. Él no está saliendo de la cárcel porque hubo un juicio respecto a él y demostraron su inocencia. Eso no lo dice la Biblia, él no salió por eso. En el círculo faraónico, en el círculo de la realeza, había unas realidades. Se hablaba de que José, aunque nosotros que conocemos la Biblia sabemos que no fue él, pero sí quedó en el círculo de Faraón, sí quedó en el círculo de los generales, sí quedó en aquellos que vivían en Egipto, que José había sido el acosador. ¿Estamos aquí? Claro que quedó. Aquí nunca dice que hubo un juicio, aquí nunca dice que hubo una condena, aquí no dice nada de eso. No, es que no está saliendo de la cárcel porque purgó una pena. No, él seguía siendo un presidiario. Y hay que entender que en la relación y en el diálogo, interacción que hay entre Faraón y José, él ignora esa realidad, ignora ese pasado inmediato. También ignora que José era un recién salido de la cárcel, o sea, no solamente tenía pendiente unos asuntos por resolver, que aunque para nosotros lo podemos mirar como aquello de que él era inocente porque leímos la historia hasta el final, porque Dios quiso que se escribiera la historia, no significa esto que podemos pasar por alto, que al final seguía siendo un presidiario. Él seguía siendo un preso. ¿Y él qué hace? Lo ignora, que pudo haberlo tenido en cuenta. Simplemente escucharle el sueño, la interpretación del sueño, y luego decirle, bueno, José, gracias por el trabajo que has prestado, pero tienes unos asuntos pendientes. Así que tienes que regresar otra vez a la cárcel. No, él lo pasa por encima. Él realmente no hace alusión a esto. El faraón solamente vio, lo que sí vio fue que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Eso sí lo vio. Y de eso sí habló. La pregunta, ¿qué es lo que la gente ve en nosotros? La gente puede ver en nosotros el pasado, sea bueno o sea malo. Sin embargo, cuando Dios tiene un plan, un propósito en la vida de una persona, entonces pone a ver las cosas interesantes, que dependemos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y eso lo convertía en un hombre el cual podía Faraón confiar. Mire que si tenía en cuenta el pasado, no confiaría de él. Si tenía en cuenta que era un acosador, no iba a confiar en él. Si tenía en cuenta que era un expresidiario, no iba a contar en él. Sin embargo, él ignora el pasado de José y sigue adelante, porque veía en él que era la persona indicada, prudente y sabio, que podía ayudarlo a salir adelante en el momento difícil de su administración. Algunas veces nosotros pensamos que por causa de algunos pecados o falta que hemos cometido, esto nos descalifica para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ese es el problema del pasado. Mire, la mente humana es demasiado, pero demasiado vulnerable en lo que tiene que ver con los errores del pasado. La gente casi siempre se ancla y muchas veces se impide aspirar a muchas cosas porque el pasado lo tortura. Eso pasa en el ser humano, eso pasa en todos nosotros, sí acontece. Sin embargo, ni lo vemos de parte de José, tampoco lo vemos de parte de Faraón. El pasado muchas veces anula las esperanzas. El pasado, cuando nos acosa por causa de los errores cometidos, por los pecados cometidos, muchas veces nos inmoviliza a aspirar y a seguir adelante. Y te voy a decir una cosa, no, cuando Dios quiere y tiene un plan en la vida de una persona, aún puede pasar por encima los demás, ignorando nuestro pasado para cumplir los propósitos que tiene para nuestras vidas.
Así que podemos prosperar en el futuro. No te quedes en el pasado. No te quedes en los pecados. No te quedes en los errores. Avanza, que al final, si Dios no los tiene en cuenta y permite que otros tampoco lo tienen en cuenta, tenlo por seguro que al final Dios va a cumplir el propósito que tiene sobre su vida. ¿Estamos aquí? Hoy en día eso de los antecedentes es un problema en el día de hoy. Sin embargo, cuando nos dejamos moldear de la mano de Dios, esa mano amorosa de Dios, con seguridad las cosas se pueden dar. Mire que en el recorrido de ese pasado Dios iba guiando la vida de este hombre. Mire que por un lado se habla de la misericordia de Dios, por otro lado se habla de la intervención de Dios, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de las bendiciones de Dios, y que todo esto acontecía y él avanzaba y prosperaba porque Dios estaba con él. ¿Qué debemos hacer en estos días? Pedir dirección, confiar en Dios, la totalidad del tiempo, confiar en Él. El pasado va a quedar atrás. Si el diablo no lo recuerda, ni los demás lo recuerdan, ¿por qué lo recuerdas tú? Ten por seguro que te va a paralizar, no te va a dejar avanzar en el sueño que Dios tiene para tu vida. Las victorias que vienen no van a ser nubladas por el pasado que nosotros hemos vivido. Ten por seguro que lo que Dios dijo de ti y el sueño que habló de ti lo va a hacer realidad para la gloria de Él. Esperamos un futuro mejor. 3. ¿Qué decisiones toma entonces Faraón? Promociona a José. El Faraón ofrece a José 3 cargos. El primer cargo que le ofrece es ser administrador. Capítulo 39, versículo 40. Lo que le ofrece. Versículo 40. Dice, tú estarás sobre mi casa. Esa es la primera parte del versículo 40. ¿Quién va a estar? José. Va a ser ahora mayordomo del palacio del faraón. Eso va a ser él ahora. Cargo que le otorga a José una autoridad imperial. Dice, imperial. Nunca se olvide que Egipto no solamente era un país, sino que era un imperio. Y cuando estamos hablando de la mayordomía, tenemos que entender lo siguiente, o de la administración. Existen, por supuesto, autoridad local, como hoy, que la tiene un alcalde, una autoridad regional, como la tiene un gobernador. Hay autoridades nacionales, como la tiene un presidente o la tiene un ministro. Y hay también autoridades que son transnacionales. En los casos de los imperios, ellos tienen autoridades que pasan o van más allá de una capital del reino, del mismo país que gobierna. Porque bajo su tutela, bajo su protección se encuentran otras naciones de la tierra. ¿Qué significa esto? Que en los lugares donde Faraón tuviera bienes, que no solamente es en Egipto, podía tener en otros países, hasta allá llegaba la mayordomía o la administración que le había entregado y delegado a José. Va mucho más allá. Aquel que hasta ahora había sido un presidiario, que hasta ahora había sido un esclavo, Faraón le estaba dando una autoridad a José transnacional. En todo lugar donde Faraón tuviera propiedades o posesiones, hasta allá llegaba la autoridad de la administración y la mayordomía de José. Un ascenso bastante interesante. Toda la responsabilidad de los bienes de Faraón, todas en cualquier lugar de la tierra, y recursos que tuviera el rey, estaban a cargo de José. Aquel que apenas había sido un presidiario, aquel que apenas había sido un forastero extranjero y esclavo, ahora Dios comienza a promocionarlo a través de una persona. Nunca se te olvide, y siempre voy a repetir, hay de aquellos que por la dosis de orgullo no ven que los demás les sirven como puentes para llegar a ciertas posiciones de privilegio. Nunca se olvide, Dios fue quien seleccionó a Faraón. Fue a través de Faraón que él lo pone en una posición de administración de toda la economía de Faraón. Jamás puedo olvidar eso, toda la responsabilidad. Segundo, el cargo de gobernador de Egipto. Segundo cargo, versículo 40, continuamos. Y por tu palabra
se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Le está diciendo Faraón a José, segundo cargo político, que otorga a José autoridad legal y un poder centralizado. Ahora todo el poder quedaba centralizado en él, solamente se exceptuaba el faraón. Normalmente este cargo en aquel entonces pertenecía a un vicerrey, similar a lo que hoy sería de pronto en algunos casos vicepresidente o en otros casos el primer ministro o ministro del Interior, que es la persona que asume las responsabilidades dentro de una nación. Esta posición era superior a todos los otros cargos y solamente inmediatamente inferior a Faraón. Imagínese esto, imagínese, ponga la imaginación, Dios nos dio imaginación. Potifar estaba vivo, cierto que sí, la historia no dice que Potifar murió. La historia no dice que el jefe de los carceleros murió. Pero aquí sí está diciendo la historia que el faraón, el rey de Egipto, está poniendo a José por encima de Potifar. Y está poniendo a José por encima del jefe de los carceleros, como autoridad política. Y está poniendo a José por encima de los otros gobernadores. Está poniendo a José por encima de todos aquellos que tuvieran autoridad en todo el imperio. Pudo haber pasado como hoy. Siempre encontramos un sapo en el camino, como dice la gente, ¿sí o no? A veces cuando alguien lo va a promocionar, pudo haber dicho Potifar, espera un momentico, faraón, espérate, siempre hay alguien aquí que quiere cruzarse en el camino para que tú no asciendas. Pudo haber dicho Potifar, espera un momentico, faraón, usted ha pasado por alto algo importante. Es que sucede que este tiene un asunto pendiente con la ley, por la envidia de que José iba a estar por encima de él. Es que primero, señor faraón, se está equivocando porque tiene que entender que este hombre tiene que cumplirle a la justicia. Él violó la norma y él debe ser acreedor de una sanción. O pudo haber dicho también el carcelero, un momentito, es que aquí está en la cárcel porque tiene un pendiente judicial. Sin embargo, eso no aconteció. Dios no solamente pasó por encima a través de Faraón, ignorar el pasado de él, sino que también pasó por encima las autoridades que estaban por encima de José. Hermoso eso, mire cómo cambia la historia. Cómo ahora José está por encima de todos aquellos que de una u otra manera se encontraban un dominio personal sobre él. Eso hace Dios contigo cuando Dios tiene un sueño o tiene un plan en tu vida. ¿Me escuché? Esta posición era superior ¿a quién? A todo. Lo importante es que seamos responsables. Durante todo el recorrido de la vida de José, desde que estaba en su casa, la responsabilidad comienza en casa. Desde que estaba en su casa era responsable como pastor de las ovejas. Cuando fue vendido como esclavo, de igual manera fue responsable ante Potifar. Nunca se te olvide, no pases por alto los detalles de la historia que venimos contando en estos días. Y no solamente eso, también fue una persona confiable para Potifar y confiable para el jefe de los carceleros. Él ponía su parte y también se destacó por ser una persona leal. Nunca se te olvide, no pases por alto quién era esa persona en el proceso que Dios llevaba de formación hasta cumplir los sueños en él. ¿No escuché? Porque él, como estuvo con José, también estará con nosotros. En todo ese proceso de responsabilidad, de confianza, de lealtad y demás, dice la Escritura que Dios estaba con José y como estuvo con José, también estará contigo hasta el cumplimiento de sus sueños. Lo que Él ha soñado que va a hacer contigo, el plan que tiene en tu vida, la visión que tiene con nosotros, cierto que es mucho más allá que las pretensiones que podamos tener nosotros. Tercer cargo. El tercer cargo es representante de Faraón. Y dice así en el versículo 41. Y dijo además Faraón, sigue hablando, a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Tremenda. Ahora vemos que él ahora es un representante de Faraón en su territorio, ya no transnacional, sino internamente. Un representante de Faraón
en todos los territorios bajo su dominio, allí en Egipto, no por fuera de Egipto. Este era un cargo administrativo que concede a José la autoridad sobre las autoridades locales en Egipto, o sea, estaba por encima de todos. Si había un general, tenía que estar bajo la tutela de José. Hoy en día, si había un coronel, hoy en día José estaba por encima de él. Si habían gobernadores, estaba por encima de él. Todas aquellas autoridades establecidas estaban por debajo de José y José por encima de ellos. Eso lo hizo Dios y puso a una persona. Escuche bien, ¿puso qué? A una persona. ¿Quién fue la persona que puso Dios? Faraón. Para que tú entonces puedas validar y puedas ser consciente que Dios usa a quien Él quiere para poderte dar un ascenso y para poderte promocionar en la vida. Al menos indicado a un inconverso. A veces hoy nosotros, no sé, trabajamos con una teología hasta rara. Quiero decirte, fue un inconverso, fue una persona que no conocía a Dios, fue la persona que Dios usó para poder sacar adelante y cumplir los sueños en la vida de José. De acuerdo con la necesidad de una política integral centralizada, ahí estaba él. El faraón entonces le concede a José, como dice el texto bíblico, todos los cargos representativos por un lado, todos los cargos administrativos, todos los cargos políticos, todos los cargos que habían en ese entonces están bajo tutela de un solo hombre, y ese hombre se llamaba José. Aquí se indica el cumplimiento de los sueños, aquí se inicia ya de manera clara que Dios comienza a cumplir los sueños en la vida de José, y ha estado interviniendo en la vida de él y lo ha preservado hasta ese día porque Dios tenía un sueño en la vida de él. 13 años habían pasado, seguía vivo porque Dios tenía un sueño que cumplir, un plan que ejecutar en la vida de José. No interesa realmente por qué estamos pasando en este mundo. Ahora veamos la reacción de José. 1. José acepta el nombramiento sin discutir. Él acepta la promoción y acepta también la autoridad. Hay veces personas que cuando le otorgan una nueva función comienzan a poner peros y decir que no son las personas calificadas para hacerlo. Yo te voy a decir, Dios no se equivoca. Si Dios permite que tú mañana puedas ser promocionado y puedas ser ascendido, Dios fue el que nos decidió. Y en el caso de José era aceptar que esto venía de parte de Dios. Recuerde que los sueños, que las estrellas se inclinaban hacia él, que el sol y la luna también, va mucho más allá del sueño, es mucho más allá de lo que él pudo haber interpretado en su tiempo. Ahora encontramos a un hombre cuyos padres no están, pudo haber hasta cuestionado, cierto, los hermanos no están, pero sí quiero decirte, pero Dios sí está, la promoción también está, porque Dios es quien decide quién te va a promocionar, cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer para la gloria de Él. ¿Estamos acá? Ese es Dios. Con su confianza en Dios lo lleva a un joven pastor soñador, hoy en día con una autoridad sobre unas naciones de la tierra, no solamente sobre Egipto, sino sobre otras naciones de la tierra. Podemos decir para finalizar, Dios se encuentra bajo el control de la historia, no solamente bajo el control de nuestras vidas. Y tenga por seguro usted, hombre o sea mujer, que tenemos un Dios que está pendiente de lo que salió de la boca de Él, lo que Él habló, lo que Él planeó, lo que Él dijo respecto a ti en los tiempos pasados, Dios lo va a cumplir. Aunque pasemos por circunstancias difíciles, por problemas inesperados, mal interpretados, pero de todas maneras Dios es Dios y cumple su propósito en la vida de cada uno de sus hijos para la gloria de Él. Este es un tiempo difícil, este es un tiempo de dificultades. Ese es un tiempo quizás de pronto la gente ni siquiera ha podido detenerse en qué tiempo está viviendo. Parece que le estuviéramos hablando muchas veces al aire. Este es un tiempo complejo, entiendan, es un tiempo de desocupado, es un tiempo de hambre, es un tiempo de una economía en crisis, es un tiempo con muchas complejidades. Pero ¿sabes qué? Por encima de todo eso se encuentra Dios. Y el plan que tiene Dios con la iglesia y el plan que tiene Dios con tu vida, lo va a cumplir y la gloria será para Él. ¿Estamos aquí? Ponte en pie, por favor. Ponte en pie.
Levanta tu mano al cielo y dale gracias a Dios. Yo no me cansaré de decir que debe darle gracias porque estás vivo. Yo no me cansaré de decirle, de recomendarle que usted está aquí, que usted está vivo, porque depende de Dios. Porque su vida depende de Dios. Porque sus conocimientos dependen de Dios. Porque sus capacidades dependen de Dios. Porque su profesión depende de Dios. Porque el trabajo que tiene depende de Dios. Hay muchos desocupados. Hay muchos hoy que no tienen qué hacer. Pero tú trabajas, tienes casa, tienes hogar, tienes familia, comes todos los días, te vistes bien. Porque en medio de la crisis, Dios está contigo. Segundo, dile, Señor, gracias también, no solamente porque estoy vivo, sino que estoy vivo porque tú has sembrado un sueño en mi corazón. Mire, si hay algo interesante en esta vida es por qué vivir. Hay gente que vive solamente porque va a ganar más. Hay gente que vive porque va a escalar más. Hay gente que vive porque va a ser promocionado. Pero ¿sabes qué? No hay cosa más importante en esta vida, y decirlo en la iglesia y decírselo a otro, que la razón de ser por el cual vivo y por el cual tú vives, sea hombre o sea mujer, es porque Dios tiene un plan con tu vida. Eso nos da deseo de seguir adelante. Eso nos da deseo de levantarnos bien temprano. Eso es lo que nos impulsa a orar cada mañana. Es aquello que le da sentido a la vida. Saber que hay un sueño de Dios. Saber que hay un plan de Dios. Saber que hay una visión de Dios. No las otras cosas, no. Saber que aún somos útiles en este mundo. Y luego gracias, dile, Señor, no solamente gracias por la vida, sino gracias por el plan. Gracias por el sueño. Gracias por la visión. En el nombre de Jesús, la que tu visión, tus sueños, tus planes en mi vida. Dile gracias, Señor. Maravilloso y poderoso Dios. Lo que sí debemos hacer es decirle también a Dios, Dios, mira, tú sabes cuándo. Habían pasado 13 años. 13 años como preso, esclavo, ignorado, pero no ignorado por Dios. Habían pasado 13 largos años e inexplicables años, porque nada de lo que él hizo dio motivo para estar en las condiciones que se encontraba. Mire que José quiso salir en libertad 2 años antes. Y no está mal que el ser humano desee avanzar y quizás defina el tiempo, no está mal. Pero quiero decirte que no era el tiempo, el cuándo lo definió Dios. Así que dile, Señor, aquí estoy. En tus manos está el cuándo. Pero también en las manos de Dios, y dígale Dios, gracias, el cómo. Él no se imaginó que sería el mismo Faraón que lo haría. Ya la segunda vez no pidió ser liberado. Pero Dios no solamente estableció el cuándo, sino también el cómo lo haría. Y lo haría a través de Faraón. ¿Cómo lo haría? Por una decisión de él. Tampoco te preocupes con quién lo va a hacer, quién es la persona que Dios va a usar. No la escojas. José no la escogió. Fue Dios quien escogió a Faraón. El instrumento para poder llevar hacia adelante los sueños que tenía con él era Faraón, no otra persona. Dile, Señor, aquí estoy y en tus manos dejo el cuándo. En tus manos dejo el cómo. Y en tus manos dejo también con quién lo vas a hacer. Lo importante es que me encuentro, dile Dios, me encuentro dentro de tus planes. Me encuentro dentro de tus propósitos, de tus sueños, de tus visiones. Y tú lo vas a hacer realidad. En el nombre de Jesús. Dile, por eso, Señor, espero que los días que vienen serán mejores.
Ya la eternidad nos espera. Dile, pero hay cosas por realizar en este mundo y tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, poderoso y maravilloso Dios. Y en medio de las circunstancias difíciles, del miedo a la muerte, en medio de la escasez, en medio de la rutina de la enfermedad y la pandemia, confiese, ejerza su fe y dígale, Señor, seguiré viviendo, porque tienes un plan en mi vida. Seguiré existiendo, porque tú preservarás mi vida. Y el sueño y la visión y el plan que tienes para nosotros se hará realidad en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Gracias, Padre, te damos, maravilloso y poderoso Dios. Nos abandonamos en tus manos, esperando siempre que lo mejor y lo más excelente está por suceder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Poderoso y maravilloso Dios. Dios me lo bendiga. Los amo en el Señor.